casa. Con una voz potente y a todo corazón, una joven cantante afroperuana se convirtió en un ídolo popular de la canción criolla. Hoy no se puede hablar de música en nuestro país sin mencionar el nombre de Lucha Reyes. Lucila Sarcines Reyes nació en 1936 en el Rímac. Tuvo una vida marcada por eventos desafortunados desde temprana edad, como la muerte de su padre, el maltrato de su padrastro y el incendio de su hogar. Tras este último incidente, se tuvo que mudar a Barrios Altos, la cuna del criollismo. Ahí, Lucha empieza a sentir la influencia de este género y de sus principales exponentes. Pero todavía lejos de una carrera como cantante, Lucha tenía que recursearse como vendedora de periódicos, cocinera y lavandera de ropa y platos. Es así que entra a trabajar al club criollo El Sentir de los Barrios. Aquí, su gran voz no pasó desapercibida y fue invitada a cantar en el programa del mismo nombre, donde finalmente debutó como cantante. Cuando parecía que su carrera como cantante despegaría, Lucha fue internada por problemas de salud. A pesar de haber pasado un año en observación, no perdió el entusiasmo por el canto y apenas fue dada de alta, dio un concierto en el Teatro Pizarro en Barrios Altos, donde fue vista por un descubridor de talentos, el famoso conductor de televisión Augusto Ferrando. Lucha es invitada a ser parte de la Peña Ferrando, lo que le permitió demostrar y hacer llegar su talento a todo el Perú. Y así, en 1970, lanzó su primer disco, llamado La Morena de Oro del Perú, donde canta sus más famosas canciones. Sin embargo, cuando su carrera está en lo más alto, su salud vuelve a decaer. A pesar de que Lucha trataba de continuar, los constantes ajetreos de su vida artística la siguieron debilitando, y el 31 de octubre de 1973 muere de un infarto a los 37 años. En su honor, esta fecha fue declarada el Día de la Canción Criolla. La vida de Lucha Reyes fue aplaudida, llorada y recordada por todos los que han conocido su carrera musical. Hoy es imposible hablar de música criolla sin hablar de ella, y su voz aún resuena en nuestra memoria. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a las niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si deseas pasar la voz a algún familiar, no dudes en hacerlo. Recuerda que aprender juntos siempre es más divertido. Hace unos segundos hemos visto un resumen de la vida de Lucila Sarcines Reyes, más conocida como Lucha Reyes. Ella fue una cantante muy importante para la música del Perú y representante de la música criolla. Dentro del video deben haber escuchado una palabra que les ha llamado la atención. En el video describieron a Lucha Reyes como una cantante afroperuana. ¿Han escuchado antes esta palabra? Hoy aprenderemos mucho más sobre los afroperuanos y sus grandes aportes a nuestra identidad nacional. Para ello vamos a ver el siguiente video. Los afroperuanos somos un pueblo hermoso y nuestra cultura, un canto de alegría. Formamos parte de la historia del Perú y seguimos aportando lo mejor de nosotros al país. El Perú disfruta de nuestras costumbres, de nuestra literatura, de las cumananas, del cajón peruano, de nuestro arte y de nuestra comida. El afroperuano es un aire refrescante, es la fuerza, el empuje y el intelecto. Es cultura, es costumbre, es amigo, es hermano, es peruano. Sin embargo, la historia ha sido injusta y poco o casi nada han mencionado nuestros logros. Y hasta hoy son pocos los afroperuanos que tienen acceso a una educación de calidad, a una carrera técnica o universitaria. A esta situación hay que sumarle la falta de oportunidades y la discriminación que limita el crecimiento de grandes talentos. En el país se ha formado una imagen equivocada del afroperuano. Nos señalan como carentes de capacidades intelectuales e iniciativas propias. Hasta la palabra negro es tomada algunas veces como algo negativo. Todo esto se debe a que no se hace un esfuerzo en conocer nuestra cultura y contribución al crecimiento del Perú. A este fenómeno se le conoce como invisibilidad. Esto ha ocasionado que en muchos casos
Los afroperuanos preferimos ser llamados zambos, mulatos, morenos, mestizos y negros, de acuerdo a la tonalidad de la piel. Con tantos nombres, nuestro grupo étnico se debilita y no permite que nos identifiquemos como parte de lo que somos, el pueblo afroperuano. Los afrodescendientes formamos parte de la agricultura que permitió sobrevivir a los inmigrantes europeos, africanos e indígenas. Somos parte de esa economía que permitió que la sociedad se desarrollara y creciera. Somos parte de la creación de los idiomas, en los que todos aprendimos a comunicarnos. Y somos parte de esta multiplicidad de culturas, de formas y estilos que expresan nuestra identidad afroperuana. En este ambiente todos somos iguales, todos valemos, ¿no? Y eso también tenemos que rescatar bastante. Tenemos que tratar porque todavía las personas adultas todavía dicen mi jefecito, todavía se minimizan. Y eso tenemos que ya desde niños estamos ya manteniendo, a que todos somos iguales y todos somos iguales ante todo. Somos gente luchadora, que día a día nos esforzamos por sacar adelante a nuestras familias y a nuestro Perú. Nuestros logros nos hacen sentir orgullosos. A nuestro lado siempre hay un peruano y peruana como tú y como yo, que con su ingenio, creatividad, alegría y valentía representan el sueño que todos tenemos, el sueño de un país unido, la esperanza de seguir creciendo. Entonces, sigamos soñando y trabajando y creando un país que abrace y conozca a todas sus culturas. Un país en el cual nos reconozcamos diferentes y estemos orgullosos de nuestra diversidad, pero al mismo tiempo nos reconozcamos iguales en dignidad y en derechos. ¿Qué les ha llamado más la atención del video? Los ciudadanos afroperuanos aportan y contribuyen al desarrollo del país desde muchos ámbitos y, como hemos visto en el video, su cultura siempre brinda un aire refrescante de empuje e intelecto. A pesar de esto, actualmente existe mucha discriminación a la población afroperuana por su cultura, su color de piel y costumbres. Para revalorar esta cultura y sus tradiciones, desde el año 2014 se celebran todos los meses de junio el mes de la cultura afroperuana. La fecha central de este mes es el 4 de junio, en homenaje a Nicomedes Santa Cruz, reconocido poeta, periodista e investigador. En junio recordamos y apreciamos con más fuerza aquella historia y cultura de los peruanos afrodescendientes. ¿Qué más celebramos en el mes de la cultura afroperuana? Vamos a verlo. Hola, me llamo Victoria. Y yo soy Kwame. Es de origen africano y se le pone a los niños nacidos el día sábado. Hoy te contaremos una historia de nuestros antepasados. Ellos fueron sabios, pensadores, médicos, agricultores, músicos y más. A este traslado se le llama diáspora africana y nos ha dejado como herencia muchos saberes, prácticas y conocimientos. ¿Cuántos afroperuanos somos y dónde estamos? Somos alrededor de 900,000 peruanos y peruanas que nos reconocemos como afroperuanos o afrodescendientes según el censo 2017. En el Perú existen muchos territorios ancestrales afroperuanos, como la comunidad de Saña, en Lambayeque, que fue reconocida por la UNESCO, también Yapatera, en Piura, Capote, en Lambayeque, El Ingenio, en Nazca, Acarí, en Arequipa. Y mi comunidad, el Carmen, en la provincia de Chincha, en Ica, donde encontramos los atajos de payas y negritos, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Qué orgullosa me siento de ser afroperuana! Yo también. Y recuerda que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana. Porque el pueblo afroperuano contribuye al desarrollo político, económico, social y cultural del Perú.
Dentro de las tradiciones y costumbres afroperuanas encontramos mucha de su identidad en los bailes. La energía y la festividad son características en los bailes afroperuanos. Entre sus danzas representativas encontramos el festejo, el alcatraz, el ingá, el baile tierra, la danza de payas, el landó, el son de los diablos, tondero y la zamacueca. Una de las características primordiales de las danzas afroperuanas es el lenguaje rítmico. Los cuadros pintados por el afrodescendiente Pancho Fierro son la única referencia de la música afroperuana registrada de muchos años atrás, donde se puede apreciar la característica del baile y los instrumentos. A mí me interesa saber mucho más sobre los ritmos afroperuanos, así que vamos a viajar hacia Lambayeque para encontrarnos con unos amigos quienes nos mostrarán la música y danza afro. Además, junto a nuestro amigo Rodrigo, visitaremos al grupo de Kimba Fa. Me llamo José Silva Piñera, de la comunidad de Capote. En tiempo de antes no había esta música de afroperuano. Entre medio del señor Catalino Reyes comenzó la música afroperuana aquí en Capote. Era chinchano, pero se más vino a la Pimentel. Y de ahí de Pimentel se hizo con unos amigos y vino aquí a Capote. Entonces comenzó a enseñar a todos los niños como niñas que han aprendido bastante. Entre medio de ellas sigue la música afroperuana aquí en Capote. Yo empecé desde los 8 añitos con el profesor Catalino. Con el tiempo ya las mayores se fueron casando y quedé yo. Y decidí que no se perdiera el grupo, hacer convocatoria, traer a niñas. Y así siguieron viniendo hasta el día de hoy, que estoy siguiendo con mi danza, lo que me gusta. Pero a veces también cuando nosotros vamos a tocar, hay gente que a veces no le gusta eso, no te discriminan, que sí, que van a tocar eso. Mejor no vamos a otro sitio a bailar. Pero esto es cultura, ¿no? Lo bonito es que sabes bailar, sabes tocar. Tienes un don que no importa que te enseñen, pero tú lo sacas los toques. Tú con escucharlo lo sacas nada más. Todos conocemos la guitarra, el violín, el cajón y el oficio de un luthier, el profesional que crea esos instrumentos. Pero ¿qué hay de los instrumentos informales, aquellos que nacen con elementos de nuestro día a día? Quienes crean esto son nuestros amigos de Kimba Fa. Y hoy fui a conocerlos para saber más de su oficio creativo. Vamos a verlo. Muy bien, estamos en el cuartel general de Kimba Fa con Luis. Muchísimas gracias por unirte conmigo, con los muchachos del elenco ahí detrás. Dime, ¿cómo nace esta idea de utilizar elementos cotidianos y hasta reciclados y convertirlos en instrumentos musicales? Mira, nosotros queríamos hacer un espectáculo que hable sobre Lima, que hable sobre la creatividad popular y sobre estos personajes que están en la calle y trabajan en la calle. Y nos encontramos con elementos que en la práctica y en el entrenamiento fueron adquiriendo sonidos, que fuimos complementándola y de esa forma fuimos construyendo las escenas que conforman Kimba Fa. ¿Acaso todos los elementos que nos rodean puede convertirse en un instrumento? Algunos más que otros, algunos tienen como alguna sonoridad especial que se pueden utilizar. Otros hay que, digamos, intervenirlos de alguna forma, pero creo que con un poco de imaginación nosotros podemos usar todo lo que está a nuestro alrededor para hacer música. ¿Y podemos ver alguno de ellos ahora? Por supuesto. Genial, vamos a verlo. Vamos. Tenemos
Tenemos el primer instrumento aquí y no se ve como un elemento necesariamente reciclado, es un cajón bastante similar a este. ¿Qué lo hace único? Este cajón es único porque además que no está hecho de madera. Este material es un material de acrílico, el concepto salió de Quimbafá y es distinto porque este cajón cuando lo tocamos genera una luz. ¡Wow! ¡El mío no hace eso! ¡Qué chévere! Este instrumento sí se ve muchísimo más como uno que ha salido de un elemento cotidiano. Es una llanta, que es un cajón. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esta llanta es una llanta que tú puedes encontrar en todos lados. Y viene la adaptación con el triple y la llantita de caucho que lleva cualquier llanta, ¿no? ¿Y funciona tan bien como un cajón? Un, dos. Este sí me ha sacado por completo de mis casillas. Es una serie de tubos con chacletas para hacer música. ¿Cómo se llama? ¿Cómo nace ese instrumento? Se llama manguerófono. Tiene mangueras para regar el césped con una cisterna. Y asumo la longitud de cada manguera es lo que regula la nota que sale. Ajá. Luego de lo que hemos visto, podríamos creer que se requiere bastante trabajo complejo para crear un instrumento con un elemento cotidiano. Pero esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, aquí tenemos un balde, que en su forma natural nos sirve porque emite sonidos. Y puede convertirse en algo como esto. Diego, ¿qué tenemos acá? Bueno, esto es una batería elaborada con 3 elementos como este. Baldes de plástico dispuestos en una estructura de fierro y sujetados con alambres. ¿Ven? De esta manera podemos convertir un elemento bastante sencillo en uno un poco más complejo, pero la clave de todo esto es nuestra creatividad para crear sonidos con instrumentos únicos, como veremos a continuación. Los habitantes de Capote han narrado cómo la música y la danza afro forman parte de sus tradiciones y las raíces que conforman la comunidad. Asimismo, hemos visto cómo Quimbafá transforma diferentes materiales en un lenguaje musical que transmite ritmos afroperuanos llenos de cultura e identidad. ¿Y tú, qué otras manifestaciones conoces de la cultura afroperuana? ¿De qué manera estas manifestaciones se demuestran en identidad nacional? Los dejo pensando unos minutos y volvemos para compartir nuestras respuestas. ¡No se muevan! Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos aprendiendo sobre la cultura afroperuana y cómo sus tradiciones y costumbres forman parte también de nuestra identidad nacional. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos hace unos minutos? Amelia de Ica ha estado muy atenta al programa y nos ha enviado un mensaje para compartirlo entre todas y todos. Amelia nos dice que ella y su familia son afroperuanos y una tradición que siempre tienen en casa es hacer unos ricos postres. En casa hacen frejol colado y chapana. Ambos son postres que son parte de nuestra gastronomía peruana y son parte de nuestra identidad nacional. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Amelia. Me encanta lo atenta que estás al programa. Y sí, es verdad, el frejol colado y la chapana son postres muy conocidos en el Perú. La cultura afrodescendiente ha estado ligada a la dulcería desde hace muchísimos años atrás. Muchos de estos postres provienen de la región de Chincha y Saña. Entre ellos destaca el ranfañote, uno de los postres más antiguos de Lima.
Cuenta la historia que preparaban este postre para buscar entretener los dientes. El ranfañote estaba hecho de pan duro frito en manteca rociado de miel. Luego se acompañaban de pecanas y nueces. Este postre comenzó a ser preparado en el interior de los conventos de Lima y desde entonces es parte de nuestros postres más representativos. El frejol colado, por otro lado, es un dulce típico de la Semana Santa en Chincha y Cañete, al igual que la chapana, postre preparado en base a la yuca, chancaca, anís y envuelto en hojas de plátano. ¿Alguna vez han probado el turrón de Doña Pepa? ¿No les pareció lo más rico del mundo? Bueno, el turrón de Doña Pepa es un dulce tradicional que acompaña la festividad del Señor de los Milagros y que se originó hace muchísimo tiempo por el año 1800. Cuenta la historia que Josefa Marmanillo pidió al Señor de los Milagros que la curase de una enfermedad y ella, en retribución, le daría un postre creado con sus propias manos. Es así como Josefa creó el turrón de Doña Pepa, postre que se vende a lo largo del año, pero que es más común en el mes de octubre, es decir, en el mes en el que se celebra el Señor de los Milagros. Entonces, ¿tendrá algo que ver el Señor de los Milagros con la cultura afroperuana? ¡Claro que sí! El Señor de los Milagros es una expresión religiosa muy conocida en el Perú y en el mundo y tiene una historia afroperuana desde su origen. La religión católica tuvo una fuerte imposición en la población afrodescendiente. Quienes no querían pasarse a esta religión eran castigados. Por ello, lo que hacían los esclavos para seguir profesando su fe y rituales era realizar procesiones. Esto era una manera de ocultar su real intención, la de recordar sus ritos ancestrales. A partir de ello, las procesiones del Señor de los Milagros tienen cánticos con orígenes africanos que la acompañan. ¿Qué otras tradiciones tan representativas del Perú tienen como origen a la cultura afroperuana? Vamos a conocer a una persona experta en este tema quien nos ayudará a resolver nuestras dudas. Hola Paola, hola chicas y chicos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Susana Matute Charum. Hoy les quiero contar por qué es importante para mí pertenecer a la cultura afroperuana. Es importante porque es una de las culturas que da origen al Perú. Y yo estoy sumamente orgullosa de mis antepasados y de sus aportes al desarrollo del país. Nuestras tradiciones en la cultura afroperuana están presentes en nuestro día a día y también cada vez que hablamos. Por ejemplo, cuando estamos muy contentos o recibimos una buena noticia y explotamos, ¡chévere! Esa es una palabra de origen africano. O como cuando preparamos un plato o un postrecito rico para celebrar alguna ocasión especial en la familia, como cuando hacemos una mazamorra morada, un arroz anguito o cosas por el estilo. Eso tiene que ver con la cultura y las tradiciones afroperuanas. En el pasado, los primeros africanos y africanas trabajaron en labores productivas, en labores como la agricultura, la minería, la pesca, la orfebrería, la artesanía o las artes. Y se dedicaron a esas labores por más o menos 300 años. Todavía hoy, cuando paseamos algunas zonas rurales en nuestro país, encontramos campesinos y campesinas afroperuanas, así como también pescadores o artesanos y artesanas, entre otros. Hoy en día encontramos muchos y muchas afroperuanas en el país, a lo largo de todo el territorio peruano. Siempre hemos estado relacionados con las ciencias también. Por ejemplo, San Martín de Porres o Juan Manuel Valdés, ambos relacionados con la medicina. En la actualidad existen algunos profesionales afroperuanos y afroperuanas trabajando en algunas carreras importantes, pero también en muchas actividades esenciales. ¿Saben algo? Es muy importante que aprendan y sepan más sobre nuestra cultura afroperuana. De esta forma nos acercamos mucho entre todas y todos. Y entendemos que debemos valorar cada tradición, cada cultura, cada cosa que nos hace únicos y especiales. Valoremos nuestra diversidad, es decir,
lo diferentes que somos, los distintos lugares de donde venimos, la gran cantidad de características particulares que cada uno y una tiene, porque en ella está la mayor riqueza de nuestra nación. Eso es más importante que las cosas materiales, porque son las personas de nuestro país. Conocer a nuestra gente, conocer su cultura, sus aportes, hace que vivamos mejor y respetuosamente, sin ninguna discriminación. La cultura afroperuana nos ha llenado de tradiciones y referentes muy valiosos en el Perú. Para ello debemos respetarnos entre todos y valorar quiénes somos, nuestras tradiciones, comprender nuestra historia y lo que cada cultura ofrece a nuestra identidad. Con todo lo que hemos aprendido hoy, creo que ya es momento de nuestro reto. Escogeremos una tradición de nuestra cultura, comunidad o región y la describiremos en una ficha. Además, responderemos por qué esta tradición es tan importante a nuestra identidad como peruanos y si desean, pueden acompañar su ficha con algún dibujo muy creativo. Al terminar, archiven esta ficha en sus portafolios para cumplir nuestro reto de las 2 semanas. El día de hoy hemos aprendido sobre la cultura afroperuana, sus tradiciones y de qué manera sus aportes culturales representan nuestra identidad nacional. Además, hemos visto la importancia de reconocer nuestra historia, nuestras costumbres y qué significan para nosotros. De esta forma valoraremos lo que somos y lo que tenemos para construir siempre un mejor país. Hemos acabado por hoy, pero los espero en el siguiente programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!